Vamos a hablar en este módulo 3 acerca de la sociocrítica, el materialismo, la historia y la dialéctica. Para ellos, en el programa se nos sugiere dos posturas referentes a dos textos. El primero de Ortega Balcarce, Los horizontes de la geografía, que ya venimos estudiando específicamente en su capítulo número 12, el cual nos habla sobre las filosofías racionalistas, materialismo y dialéctica. Y el segundo un poco sobre lo que es la teoría tradicional en comparación con la teoría crítica, que también tiene que ver mucho con los primeros postulados. Es importante comenzar en este tema haciendo un análisis de lo que es materialismo y lo que es dialéctica. Materialismo, específicamente todo lo que tiene que ver en torno a la materia. El mundo solo puede explicarse a través de la función de la materia, y eso eran los postulados que veníamos trabajando hasta estos momentos desde el punto de vista histórico. Pero aparece la palabra dialéctica, que es la que nos enseña a comprender, mediante la exposición de argumentos, los diferentes fenómenos naturales y sociales. Entonces, vemos por un lado la materia y por otro lado la intervención ahora de fenómenos naturales y sociales que nos hacen decantar o llegar a lo que denominamos materialismo dialéctico, una mezcla del estudio de esa materia, pero con entornos de fenómenos naturales y sociales. Es importante destacar que Ortega Balcarce, en su libro Los Horizontes de la Ciencia, nos hace una estructura cronológica de todo lo que ocurrió en esta movida filosófica de la escuela alemana, comenzando por Carlos Marx, la racionalidad dialéctica, eh, las teorías en base al entorno social, su contraposición con lo que era el método científico hasta ahora estudiado por los filósofos de la época, la aparición, como ya dijimos, del materialismo dialéctico, la concepción de esa teoría marxista, su estructura material, cómo se iba a estructurar el conocimiento, y una superestructura ideológica, obviamente al haber participación social y política, entendiendo la palabra política en un sentido amplio, pues habría una ideología interviniendo en esta generación de conocimiento, y los problemas teóricos con los epistemológicos del materialismo histórico. El materialismo histórico de Carlos Marx nos señala la intervención de los fenómenos históricos y del desarrollo del hombre como el ser, y esa relación sujeto-historia y los fenómenos externos interrelacionados con la materia. Los estructuralismos y la estructura de la sociedad evidentemente tienen una participación fundamental, la variedad estructuralista y el estructuralismo marxista, y finalmente Ortega Balcarce nos hace un planteamiento sobre nuevas propuestas sobre la regulación de esas estructuras que habían sido formuladas por Marx y todo lo que significó la escuela de Frankfurt o la escuela alemana. Hablar un poco de lo que nos establece Mark Horkheimer en su libro La teoría crítica y la teoría tradicional, es contraponer dos corrientes filosóficas totalmente marcadas por la manera como se han estudiado. La teoría tradicional es una teoría positivista cerrada, este, eh, preestablecida con leyes, la lógica, la matemática predominaban, y evidentemente la teoría crítica eh, es una nueva visión de lo que es la concepción epistemológica de los fenómenos a estudiar, porque entra un poco la fenomenología, la historia y el entorno social del individuo. La escuela de Frankfurt tiene mucho que ver en estos postulados, ya que conglomeró una cantidad de ciencias, de estudiosos que tenían diversas materias, y cada uno tenía una cierta libertad para establecer postulados, y eso hizo que esta teoría crítica fuera tan aceptada por todos los filósofos de la época. Para hacer una especie de comparación entre estas dos teorías, debemos estudiarla en base a tres ejes fundamentales. El primero, sobre la realidad y el objeto, aquello sobre la cual se va a estudiar o la cual se va a expresar.
El segundo eje que podemos estudiar es cómo se concibe el conocimiento, cómo se produce este conocimiento y finalmente cómo está inmerso el investigador dentro de estos procesos. En la teoría tradicional, la realidad y el objeto se pueden definir como algo estático, siempre ordenada, con caracteres matemáticos y lógicos. El investigador siempre está externo a esta realidad y no existe variación en el tiempo de esa realidad. En cambio, en la teoría crítica hay una realidad dinámica, siempre cambiante, eh, existe siempre un constante conflicto e incluso una pugna por crecer en el conocimiento y está en un constante movimiento crítico esa materia o esa realidad o ese objeto sobre el cual vamos a estudiar y finalmente es producido por el propio investigador. Cada cual tiene una concepción diferente de lo que es el objeto y cómo se va a estudiar y está mm, en una constante crítica o en un constante cuestionamiento, en una constante pugna para poder que exista un desarrollo del conocimiento. En la segunda parte de los ejes es cómo se genera conocimiento. En la teoría tradicional el conocimiento es una imagen plana, matemática, siempre está decantada por leyes estáticas, el lenguaje no es ambiguo, generalmente era matemático y lógico, el conocimiento siempre es analítico y tematizado, existen estructuras cerradas de cualquier tema. Evidentemente está totalmente divorciado de la praxis social, no existe intervención de la sociedad en esto. Los fenómenos, en este caso, que no se hablaría de fenómenos, sino los objetos de estudio son estáticos y está negado totalmente la especulación. Tiene que ser todos conceptos validados, no existen puntos de diálogo y solo se permite la lógica. En cambio, para la teoría crítica, lo que tiene que ver con la concepción y la producción del conocimiento, existen cuatro categorías fundamentales, cuatro características fundamentales que deben concebirse para que exista conocimiento. El primero de ellos tiene que ser histórico, tiene que ser dialéctico, tiene que ser racional y tiene que ser negativo. La sociedad participa como una totalidad, existen interdisciplinas que pueden sumar a la concepción de conocimiento, existe un diálogo de saberes, hay una alianza con la filosofía, supone una articulación con los conceptos filosóficos y es siempre autorreflexiva. Y finalmente, cómo se observa el investigador dentro de cada una de esas teorías. En la teoría tradicional, el científico es un simplemente pensador neutral, no participa dentro de la investigación. En cambio, la teoría crítica, pues la actitud de este investigador, por ser crítica, gesta conocimiento, lo genera, participa activamente en todo lo que es la generación de supuestos y efectivamente este científico tiene que tener una autoconciencia para posicionarse siempre, incluso desde el punto de vista político. Político desde el punto de vista hablando de política de manera amplia, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad o el desarrollo del ser dentro de unas corrientes o corrientes políticas para poder generar conocimiento en base a eso. En este caso es importante señalar que todos estos fenómenos históricos también tienen un poco de participación en esta teoría crítica. En fin, es una teoría un poco más amplia, donde se genera una cantidad de supuestos y donde los autores siempre están en una constante contradicción con respecto a los supuestos que están planteando. De esta manera terminamos un poco lo que es el tema sobre lo que tiene que ver con, el materialismo, la dialéctica y sobre las dos teorías, la crítica y la tradicional.